Y así, Señor, todo eso se nos grabe en nuestros corazones, que sigamos, Señor, aprendiendo, y también que bendiga, Señor, a mi hermano que dio la escuela, que le des siempre ese entendimiento y ese conocimiento, y a cada uno de mis hermanos, Señor, del ministerio, para que sigan, Señor, enseñándonos y nosotros podamos aprender. Padre Santo, pues ahora viene ese maná, Señor, que se va a esparcir por todo tu pueblo a través de tus siervos. Tú lo conoces, bendito Padre, es un siervo que te ha servido también por años, Señor, a pesar de esa enfermedad. Te suplico, Padre Santo, junto con mis hermanos, Señor, que tú les bendigas, que le pongas en su corazón, en su pensamiento, Señor, lo que vaya a hablar, Señor, de tu palabra, Señor, y que nosotros recibamos ese mensaje, Padre eterno, en nuestro corazón, lo que tú nos quieras hablar a través de él, Señor. Si fuere lo que fuere, Padre Santo, reprensión, o si fuere algún consejo, que sea para nuestra enseñanza y para nuestro bien en nuestra vida. Eterno Dios, pues dispuestos estamos, y que tú quites de nuestra mente y de nuestro corazón todas esas preocupaciones, si las tuviéramos, esos problemas, y que solamente, Señor, tengamos espacio para escuchar tu palabra. Eterno Dios, pues sin más preámbulos te pedimos, Señor, que tomes en tus manos a mi hermano Javier, y con él, Señor, esta palabra que se va a hablar, pues, Señor, sabemos que vamos a tener ese aprendizaje al final de la escuela. En el nombre de Jesucristo, Señor, te suplico juntamente con mis hermanos estos favores, con el perdón de mis faltas, Padre Santo. Te los ruego y te los pido en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Paz a vosotros, hermanos. Pónganse cómodos, vamos a escudriñar la palabra del Eterno. Fíjense que esa alabanza es muy hermosa, ¿verdad, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos visto a alguien que clama por ayuda? Fíjense que cuando vamos a alguna tienda o vamos manejando nuestro automóvil, en los semáforos, hermanos, hay indigentes, personas indigentes que, ¿cómo hacen, hermanos? Extienden su mano, ¿para qué? Para que reciban ayuda. Así también nosotros, hermanos, el día de hoy estamos ya ¿mandé? Ajá, un sign y pidiendo, ¿verdad? Así el día de hoy nosotros, hermanos, extendemos nuestra mano, ¿para qué? Para que nuestro Dios nos provea de alimento, que tanta necesidad tenemos. Fíjense que hacían alusión al ciervo, hermanos. Ese animalito, hermanos, cuando se encuentra solo por completo, hermanos, o cuando le están quitando la vida, él cómo hace, hermanos, hace un bramido, pero muy fuerte, hermanos, un bramido de angustia, hermanos, porque está solo. Así también nosotros, la condición cuando nosotros nos separamos de nuestro Dios, hermanos, pues estamos solos, ¿verdad? Y cuando un animal feroz agarra a un ciervo, hermanos, y le está quitando la vida, ¿qué pasa? Él también clama, hermanos, y su bramido es tan fuerte y tan lleno de angustia, hermanos, y está clamando, ¿por qué? Por ayuda, porque le están quitando la vida, lo más preciado que Dios pues le ha dado al ser viviente, ¿verdad? En ese caso nosotros no somos la excepción, hermanos. También cuando nosotros andamos con nuestro Dios, pues es alegría y gozo, ¿verdad? Pero cuando nos separamos de Él, ¿qué pasa, hermanos? El adversario nos agarra, hermanos, y no nos va a agarrar para que nos haga un bien, sino que nos está quitando la vida, hermanos, lo que nuestro Dios nos ha dado. Fíjense que no vamos a ir ahí, pero es ahí en primer libro de los Reyes, capítulo 16, hermanos, hay un acontecimiento que pasa entre Saúl y David.
A Saúl, hermanos, nuestro Dios le da un espíritu malo que lo atormenta, ¿verdad? ¿Y qué hacía David? Tocaba el arpa, hermanos. ¿Para qué? Para que ese espíritu malo se retirara, y entonces Saúl, ¿qué encontraba? Paz, tranquilidad, ¿verdad? Eso es algo semejante a la palabra de Dios, hermanos. Cuando algo nos atormenta, cuando estamos lejos de las cosas de Dios, esa música, hermanos, representa la palabra de nuestro Creador, que nos va calmando poco a poco y va sacando ese espíritu malo de nuestro ser. La palabra de nuestro Dios a través de la Escritura nos dice que nuestro Creador nos proveyó de un Espíritu Santo. ¿Y cuál es la tarea del Espíritu Santo en el día de hoy, hermanos? Redarguirnos. ¿Me pueden explicar qué quiere decir la palabra redarguir? Exactamente. ¿Qué es la palabra redarguir? Convencer a alguien de que está actuando de una manera incorrecta. Ese es el trabajo del Espíritu Santo de Dios, redarguir al mundo, hermanos, que estamos en pecado. Como decía mi hermano, de reprendernos, de hacernos entender que tenemos que estar en los caminos del Señor. Después de la reprensión o del convencimiento, hermanos, viene ¿qué? Dice, y los va a enseñar. ¿Qué es lo que nos va a enseñar, hermanos? Que por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos da la oportunidad de salvación, y también dice que su trabajo de Él es recordarnos todas las cosas que se han escuchado. Entonces el Espíritu Santo día a día, hermanos, nos va recordando que nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros y que es necesario, hermanos, que andemos en sus caminos. ¿Por qué? Miren, San Juan, ahora sí, San Juan 3, primera carta de San Juan, capítulo 3. Vamos a mirar algo muy importante, hermanos. Esto lo escribió ¿quién, hermanos? El apóstol San Juan. ¿En qué tiempo? En el tiempo pasado, ¿verdad? Y que lo estamos trayendo al tiempo presente, porque lo estamos haciendo nuestro, hermanos. Este texto, fíjense que no pasa, no tiene tiempo. Se habló en el pasado, se usa en el presente y se va a usar en el futuro, hermanos, porque la generación que viene atrás de nosotros y que va a seguir firme en la iglesia va a poder tomar esas palabras como suyas. Miren qué dice. ¿Ya estamos? Primera carta de San Juan, capítulo 3, versículo 1, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos acepta, porque tampoco a Él le conoció o lo aceptó, hermanos. Y sigue diciendo el 2: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Fíjense, hermanos, qué profundidad tienen o qué hermosura tienen estas palabras, hermanos. El apóstol San Juan hablaba de que nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de llamarnos sus hijos, ¿verdad? Dice, pero todavía no se ha manifestado. ¿Hasta cuándo se va a manifestar en realidad, hermanos? Hasta cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y tenga parte la primera resurrección. Pero por lo pronto, hermanos, nuestro Señor, nuestro Dios, a través de su amado Hijo y con estas palabras, nos hace manifiesto que Él quiere llamarnos hijos. Dice, pero mira qué amor tan grande tiene nuestro Dios, que nos reconoce como hijos de Él. Me recuerda aquellas palabras ahí en San Mateo, capítulo 17, versículo 5, donde dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. ¿Por qué nuestro
Dios le llama a nuestro Señor Jesucristo mi Hijo amado? ¿Y por qué tenía contentamiento en Él, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo le obedecía al Padre, hacía la voluntad del Todopoderoso. Por eso, hermanos, ahí dice, ¿verdad? Dice, si me amas, guarda mis mandamientos, como yo he amado a mi Padre, o como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Para ser llamados hijos de Dios, hermanos, tenemos que guardar ¿qué? Sus mandamientos, hermanos. Ahí está la esencia de todas las cosas, hermanos. Entonces, ese es el consejo que nos da nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, hermanos. Él nos brinda la oportunidad y nos da todas las herramientas necesarias para poder ser llamados hijos de Dios. Estamos en la lucha, hermanos, ¿verdad que sí? Estamos, hermanos, procurando, hermanos, hacer la voluntad de Dios para alcanzar una promesa que vendrá, ¿cuándo? En el futuro, hermanos, ¿verdad? Para alcanzar esa promesa de la salvación y de la vida eterna. Pero sigue diciendo así, miren, el 3. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos, hermanos? Pues eso, hermanos, la salvación, la vida eterna. Esa es la esperanza que nos mueve a nosotros a hacer la voluntad del Todopoderoso, porque así lo ha manifestado nuestro Dios, hermanos. Ha dicho, bueno, si se acerca el joven rico y le dice, maestro, ¿qué bien haré para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué le dijo? Guarda los mandamientos. Esa es la esperanza, hermanos, porque es una promesa de nuestro Dios. Y dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo prometió y así va a ser, hermanos. Entonces la esperanza que debe de estar anidar en nosotros y que nos tiene que mover para hacer la voluntad del Todopoderoso, hermanos. Sigue diciendo. Y aquí viene, hermanos, entonces la otra parte. Nosotros luchamos por ser hijos de Dios, hermanos. Y les voy a decir algo. Allá afuera, hermanos, en otras doctrinas enseñan cosas diferentes, ¿verdad, hermanos? Pero ellos tienen una oportunidad de arrepentirse o no. Sí, hermanos. Ellos tienen esa oportunidad de ¿cuántos de nosotros no se nos predicó la palabra de Dios en tiempos pasados? Y que muchas veces no la queríamos escuchar porque estábamos metidos en otros asuntos. Nuestra mente estaba nublada, andábamos en la oscuridad, hermanos. Una venda, ¿verdad? Estábamos ciegos, sordos. No podíamos hacer nada, hermanos, porque estábamos en muerte. Tristemente, hermanos, estábamos en esa condición. Pero nuestro Dios tiene misericordia de nosotros y a través de su palabra y a través de nuestro Dios nos usa a cada uno de nosotros para llevar el mensaje, hermanos, de salvación a las demás personas. Y cuando nosotros escuchamos y el Espíritu Santo trabaja en nosotros y nos redarguye y nos hace comprender que andamos en pecado, entonces llegamos a la conversión y por lo consiguiente llegamos al bautismo. Y entonces hacemos un compromiso con Dios, ¿verdad? ¿O con quién? ¿Con el hombre? No, con Dios. Y por eso entonces entra ahí uno de los mandamientos: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomara su nombre en vano, hermanos. Entonces ahí inicia, hermanos, un proceso para nosotros ir haciendo la voluntad del Todopoderoso. Pero dice, mira, no tomes el nombre de Dios a la ligera, porque Dios no creas que lo va a dar por menos, hermanos. Él no va a pasar esa cosa. Él va a traer toda obra
sea buena o sea mala, a juicio. Entonces, hermanos, sigue diciendo el 4, miren. Es ahí donde ya se pone la cosa un poquito, porque ahí nos está hablando de dos cosas de dos situaciones diferentes. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahora sigue diciendo, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él, ¿qué hace? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Amados hermanos, dice la palabra de nuestro Dios, todo el que comete pecado, ¿qué hace? Transgrede la ley. ¿Qué dice Hebreos 10:28, hermanos? Amén. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que todo el que transgrede la ley, ¿a qué está expuesto? A morir, hermanos. Por eso aparece nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo que aquí dice el 5. Y sabes que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Aparece nuestro Señor Jesucristo precisamente para eso, hermanos. Dice que todo el que comete o desobedece a la ley, hermanos, está expuesto a la morir, a la muerte. Pero entonces viene nuestro Señor Jesucristo, nos da una oportunidad de convertirnos y de hacer la voluntad de de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso, hermanos. Pero dice aquí, ¿saben qué, hijitos? Que nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces dice, miren, hijos, hijitos míos, nadie los engañe. El que practica la justicia es hijo de Dios, y el que practica el pecado es hijo del diablo, hermanos. Aquí no hay, nuestro Señor Jesucristo decía, el que está conmigo, el que no está conmigo, contra mí es. Entonces aquí no hay de neutralidad, hermanos, que soy neutro, no. Aquí estamos con Dios haciendo justicia o estamos con el diablo haciendo pecado, transgrediendo los mandamientos del Todopoderoso. ¿Qué hacía Saúl, hermanos, cuando miraba a David? Dice que estaba y que le lanzó 2 veces, ¿qué? La lanza. ¿Para qué? Para matarlo. ¿Cuál fue la reacción de David, hermanos? ¿Agarrar él también otra y no, hermanos, usó de misericordia, hermanos. Incluso cuando David tenía la oportunidad de quitarle la vida a Saúl, no lo hizo. Dice que agarró, le cortó un pedazo de su manto y eso le dio en prueba a Saúl, para que viera que él tenía la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo de Dios trabajaba en David. Sí, dice ahí que Saúl era ungido de Dios, ¿verdad? ¿Quién lo reconoce? David, hermanos. Dice, yo no podría tocar al ungido de Dios, pero tenía la oportunidad porque estaban en guerra. Sí, la tenía, hermano, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios guiaba a David, hermanos. Es como cuando hablamos de Agar y de Sara. Agar representa a qué, hermanos? ¿Ya no se acuerdan? La servidumbre.
Y Sara, la libertad, la libre, hermanos, porque y vamos a recordar que Isaac nació de una promesa de Dios, hermanos. E Ismael nació de un contacto normal, físico, hermanos. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ver, hermanos, que dice aquí, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces podemos tener la oportunidad de ser llamados hijos de Dios, para que así nuestro Dios pueda decir las palabras que refirió a nuestro Señor Jesucristo: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Cuando los hijos hacen la voluntad del Padre, ¿cómo nos sentimos, hermanos? Contentos, orgullosos, ¿verdad? Y ya no sabemos cómo mostrarle el amor y la gratitud a nuestros hijos por ser buenos. Pero cuando un hijo es malo, no lo dejamos de querer, hermanos, porque es imposible. Pero siempre estamos angustiados, tristes, ¿verdad? Tristes, hermanos. Entonces, y pensando, ¿cómo le haré para que mi hijo reaccione? Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Fíjense que puede ser el hombre más elocuente de la tierra, hermanos, pero no tiene la capacidad de convertir a una persona, de convertirlo a Dios. ¿Quién tiene esa capacidad solamente, hermanos? El Espíritu Santo de nuestro Dios, hermanos. Así que cuando se habla de la palabra, hermanos, pues es el Espíritu de nuestro Creador que nos está dirigiendo, que nos está enseñando, que nos está redarguyendo. Dice, sigue diciendo el 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, hermanos. Entonces, cuando nosotros decidimos, hermanos, dedicar nuestra vida al Creador, ya no podemos pecar, hermanos. Ya no podemos andar en pecado, porque vamos a recordar lo que estaba diciendo el texto anterior, que todo el que hace pecado transgrede o infringe la ley, y el que practica el pecado, ¿hijo de quién es? Del diablo. Yo por eso les decía hace un momento, hermanos, que los de allá afuera tienen una oportunidad de arrepentirse, hermanos, pero nosotros, los que ya hemos creído, los que ya nos hemos bautizado, tenemos la responsabilidad, hermanos, de hacer la voluntad de Dios, hermanos, de no transgredir la ley, y aparte todo lo que eso conlleva, hermanos, porque sigue diciendo, miren, aquí, el 10: en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, hermanos, y tiende a morir. Vamos a recordar el ejemplo de Abel y Caín, hermanos. Abel procuró servirle a nuestro Dios con todo su corazón, con toda su alma, hermanos, porque él estaba convencido de que tenía que hacer la voluntad del Todopoderoso. Cuando presentaron su ofrenda, ¿qué pasó, hermanos? La ofrenda de Abel fue grata y acepta delante de Dios. ¿Por qué? Porque Abel andaba en sus caminos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios, hermanos. ¿Qué acontece con Caín, hermanos? Su ofrenda no fue acepta, hermanos. ¿Y cuál fue la reacción de Caín, hermanos? Se enojó, ¿verdad? Dice que su semblante, hermanos, exactamente de ira, hermanos. Su semblante cambió, hermanos. ¿Y contra quién fue? Contra su hermano Abel, hermanos. Y la consecuencia de esa ira, ¿qué fue? Que le quitó la vida, hermanos. Le dio muerte, ¿verdad? Entonces, en lugar de que todavía en el diálogo que tiene Caín con nuestro Dios, le dice nuestro Dios: ¿acaso el pecado no estaba a la puerta? Pero tú tenías la oportunidad de cerrar esa puerta y de no dejar entrar al pecado, pero tristemente
¿qué pasó? Caín dejó entrar el pecado en su corazón y la consecuencia de eso, hermanos, fue que mató a su hermano. ¿Eso le agradó a Dios? Claro que no, hermanos, de ninguna manera. Por eso, hermanos, nuestro Dios nos llama a que cumplamos con su palabra, que hagamos su voluntad, que armonicemos y que nos amemos unos a otros, hermanos, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él no puso condiciones para morir por cada uno de los que estamos aquí presentes, hermanos. Él nos dio todo, hermanos, todo su amor, y nos dio la oportunidad de purificarnos, de limpiarnos, de arrepentirnos. Por eso dice ahí, miren, que se manifiesta. Cuando se dice se manifiesta, dice que se echa de ver, se mira, hermanos. Los que son los hijos de Dios y los que son los hijos del diablo, hermano. Dice que el árbol por su fruto se va a conocer. Cuando nosotros vemos un árbol y vemos que hay manzanas colgando, ¿qué decimos? Pues es un manzano, ¿no? Y cuando vemos que hay higos colgando en otro arbolito, ¿qué decimos? Pues es una higuera. Reconocemos cada árbol por su fruto. Así también, hermanos, nuestro Dios nos va a reconocer por cada fruto que nosotros damos. Sea un fruto de amor y de armonía, como dice allá en Corintios, que el amor, ¿qué dice? Todo lo puede, todo lo es, todo lo supera, hermanos, el amor. Pero cuando no hay amor, es imposible, hermanos, hacer la voluntad del Todopoderoso. Por eso, hermanos, nosotros cuando me acerco a mi hermano, le digo, paz a vos, ¿qué estoy manifestando? La paz de Dios. Pero si yo le estoy haciendo mal a mi hermano y todavía me acerco y le digo paz, ¿ustedes creen que sea una paz verdadera como a Dios le agrada? No, hermanos, solamente es un saludo que yo doy, es una costumbre que yo tengo. Cuando nosotros de verdad tomemos el significado o comprendamos el significado del saludo, vamos a darnos cuenta que muchas veces estamos equivocados, hermanos. Y es precisamente el trabajo del Espíritu Santo, hermanos. Nos está redarguyendo, nos está recordando. Mira, acuérdate, como esa hermosa alabanza dice, recuerda tu primer amor. ¿Cómo lo hacías todo con armonía, con ganas? Recuerda de dónde te sacó nuestro Creador y sigue adelante. Miren, hermanos, vamos a ir a Daniel. Y ya voy a terminar para darle oportunidad a nuestra hermana. Daniel 12, hermanos. Del 2 al 2 y 3. Daniel 12, versículo 2 y versículo 3. Fíjense que la palabra de nuestro Dios es hermosa, hermanos. Cuando uno la va ingiriendo, hermanos, y uno va alimentando el espíritu, como que se va fortaleciendo. Y entonces esa palabra es como un manjar tan delicioso, hermanos, que yo creo que no hay ningún manjar, ninguna comida tan grata como la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Porque cuando comemos comida que es para el bien del cuerpo, pero cuando ingerimos la palabra de nuestro Dios es alimento para el espíritu, hermanos, ¿verdad? Que es algo que nos fortalece y nos da esa fuerza necesaria, hermanos, para seguir haciendo la voluntad del Eterno, porque tenemos la esperanza del galardón que nuestro Dios promete. Entonces, vamos a ir a Daniel, hermanos. Daniel ya lo tiene ahí y dice así, miren. Adelante, hermano, si lo quiere leer, adelante. Vergüenza y confusión.
Amén. Gracias, hermano. ¿Me pueden eso? Es el 12. Y dice, hermanos, dice la palabra a través de Daniel, dice que muchos de los que duermen en el polvo, quiere decir que los que están ahorita durmiendo, hermanos, en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Cuándo va a ocurrir eso, hermanos? En el reino, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entre en vigencia el reino milenial. Dice que unos, ¿para qué? Para vida eterna. Esa es la esperanza que debe de estar en nosotros, hermanos, para movernos a hacer la voluntad de Dios, que seamos despertados para vida eterna y que no seamos despertados ¿para qué? Para vergüenza y confusión perpetua, hermanos, porque la oportunidad que nuestro Dios nos da hay que aprovecharla, hermanos. Cuando dice ahí que los que resuciten para vergüenza y confusión perpetua, ¿qué quiere decir, hermanos? Los que resuciten ¿en qué? En la segunda resurrección, para vergüenza y para confusión, hermanos, porque van a recibir el castigo, hermanos, van a recibir la recompensa por los hechos que han hecho. Entonces nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos para hacer la voluntad del Eterno. Ahora sí me puede pasar el 13 ahí, y dice: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia hasta la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, hermanos. La vida de una estrella, ¿cuánto tiempo dura, hermanos? Hermanos, dura. Y han visto el sol, han visto el cielo, hermanos, en una noche oscura. Cuando vamos, aquí ya no se ve en las ciudades, pero en lugares donde está oscuro, completa, en el campo, hermanos, ¿cómo se ve el cielo? Estrellado, muchas estrellas. ¿Y cómo se ve eso, hermanos? Se ve un firmamento y se ve hermoso, hermanos. Pues así dice que nosotros vamos a ser como ese firmamento que se ve tan hermoso. Así va a resplandecer pues nuestra vida, hermanos, en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Vamos a estar en alegría, hermanos. Vamos a estar contentos porque se nos ha dado la oportunidad y la hemos aprovechado. En aquel día cuando nuestro Señor Jesucristo venga, pues va a ser el pago para cada uno de nosotros. Por eso hay que esforzarnos, hermanos, hay que esforzarnos con todo nuestro corazón por hacer el bien. Sigue ahí, miren, voy a cerrar, voy a terminar, hermanos, con Apocalipsis 22, 12. Son unas palabras que nuestro Señor Jesucristo habló en el pasado y que van a pasar y que van a tener su cumplimiento en el futuro, hermanos. Dice así, miren, capítulo 22, versículo 12, dice así: he aquí yo vengo presto o pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos: he aquí yo vengo pronto, y voy a traer conmigo el galardón para recompensar a todo aquel que ha hecho la voluntad. Recordemos lo que dice San Juan 14, 21, ¿verdad? Si me amas, guarda mis mandamientos, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en mi amor. Por eso, hermanos, nuestro Dios, cuando refiere esas palabras, dice: he ahí mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y que esas palabras, hermanos, vamos a esforzarnos por hacerlas nuestras, para que nuestro Dios a su tiempo, hermanos, cuando llegue ese galardón y seamos recompensados, diga: he aquí mis hijos amados, en los cuales tengo contentamiento. Pero hay que esforzarnos, hermanos. Las cosas buenas no son tan fáciles de obtener, hermanos, cuestan mucho trabajo, pero tenemos la capacidad de hacerlo, hermanos. Sí, dejemos que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestros corazones, hermanos, y que Él nos redarguya, que Él nos enseñe y que Él nos recuerde la voluntad del Todopoderoso,
para poder andar en sus caminos, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo el rey David, como lo hizo Moisés, Abraham y todos esos hombres grandes y santos del ayer, hermanos. Entonces, pues vamos a esforzarnos, no estamos lejos, vamos por buen camino, solamente hay que esforzarnos y pedirle a nuestro Dios, como el siervo, como brama en el desierto por agua, que nuestro Dios nos dé la fuerza, y vamos a pedirle como ese mendigo que pide pan para alimentarse. Vamos a pedirle a nuestro Dios ese alimento que tanta falta nos hace para alimentar el espíritu y alcanzar así la salvación. Le voy a dar su lugar, hermanos, a nuestro hermano superintendente. Esta es la palabra que yo he podido compartir con ustedes, hermanos. Paz a vosotros.